En 1975, una mujer quedó atrapada en una base militar abandonada en medio del desierto mexicano. 58 días sin comida, sin agua potable, sin manera de pedir ayuda. Pero cuando finalmente la encontraron, lo que más aterrorizaba a los rescatistas no era su estado físico, sino lo que ella insistía en decir sobre quién más estaba ahí con ella. Esta historia está basada en hechos reales. Si te gustan las historias escalofriantes y reales como esta, deja tu like ahora mismo y suscríbete al canal con la campanita activada para que no te pierdas ninguna. Déjame preguntarte algo. ¿Cuánto tiempo crees que podrías aguantar completamente solo? Y no hablo de un fin de semana sin salir de casa. Hablo de aislamiento total, absoluto, sin otra voz humana, sin otro rostro, sin saber si alguien vendrá alguna vez a buscarte. Una semana, dos, la mayoría de las personas no tienen ni idea de lo que la verdadera soledad le hace a la mente humana. No es como estar triste o aburrido, es algo que se mete en tu cerebro como un gusano, te carcome desde adentro, te hace ver cosas, escuchar cosas y eventualmente empiezas a creer en esas cosas. Mariana Delgado lo descubrió de la peor manera posible. Era marzo de 1975. Mariana tenía 32 años. Vivía en un pueblito llamado San Isidro, en el estado de Chihuahua. Un lugar de esos donde todos se conocen, donde las calles de tierra se vuelven lodo cuando llueve, donde el sol pega tan duro en verano que el aire mismo parece vibrar. Mariana era maestra de primaria. Enseñaba a niños de tercero y cuarto grado. Los quería como si fueran suyos. Tenía esa manera de ser, ¿sabes? Esa calidez que algunas personas tienen naturalmente. Cuando hablaba contigo, sentías que realmente le importabas. Pero detrás de esa sonrisa amable, Mariana cargaba un dolor profundo. 2 años antes, su esposo había muerto. Roberto Delgado, 34 años, sargento del ejército mexicano. Un hombre bueno, según todos los que lo conocieron, de esos que ayudaban a sus vecinos sin pedir nada a cambio, que jugaban fútbol con los niños del barrio los domingos, que cargaban las bolsas del mercado de las señoras mayores. Roberto murió en un accidente durante unas maniobras militares en el desierto de Chihuahua. Eso fue lo que le dijeron a Mariana. Un accidente. Pero nunca le dieron detalles. Nunca le explicaron qué tipo de accidente. Nunca le permitieron ver el cuerpo completo en el funeral, solo su rostro, y el ataúd permaneció cerrado durante toda la ceremonia. Cuando Mariana preguntaba, los oficiales militares le daban respuestas vagas. Fue durante un ejercicio de entrenamiento. Estas cosas pasan, señora Delgado. Lo sentimos mucho. Aquí tiene su pensión. Y eso fue todo. Mariana se quedó sola con su hijo Tomás, de 7 años, y con 1000 preguntas sin respuesta. Durante 2 años trató de seguir adelante. Enseñaba, cuidaba a Tomás, sonreía cuando debía sonreír, pero por dentro algo la carcomía, la necesidad de saber, la necesidad de entender qué le había pasado realmente a Roberto, porque verás, había algo que no encajaba. 3 semanas antes de morir, Roberto había venido a casa agitado, nervioso. Mariana nunca lo había visto así. Le temblaban las manos cuando cenaba. Se despertaba en medio de la noche sudando. Caminaba de un lado a otro de la sala como animal enjaulado. «¿Qué te pasa?», le preguntaba Mariana. «Nada. Trabajo. Estrés». Pero ella sabía que era más que eso. Una noche, Roberto la despertó. Eran como las 3 de la mañana. Se sentó en el borde de la cama y la miró con una intensidad que la asustó. «Si algo me pasa», le dijo, «quiero que sepas que te amo, que amo a Tomás, y que todo lo que hice, lo hice porque creí que era lo correcto». «¿De qué hablas? Me estás asustando». «Prométeme algo», continuó Roberto. «Si me pasa algo, no hagas preguntas.
No busques respuestas, solo cuida a nuestro hijo y sigue adelante. Roberto, estás hablando como si fueras a morir. Él no respondió. Solo la abrazó, y Mariana sintió que temblaba. 3 semanas después, estaba muerto. Y durante 2 años, Mariana cumplió su promesa. No hizo preguntas, no buscó respuestas. Trató de seguir adelante, pero luego llegó aquella carta. Era febrero de 1975. Un día gris. Hacía frío, de ese frío seco del desierto que te pela la piel. Mariana estaba corrigiendo tareas en la mesa de su cocina cuando escuchó que alguien tocaba la puerta. Era un hombre mayor. Debía tener unos 60 años. Delgado, con arrugas profundas en la cara. Vestía ropa sencilla, un sombrero viejo de paja. «¿Señora Delgado?», preguntó con voz ronca. «Sí. ¿Quién es usted?». «Me llamo Ernesto Vargas. Serví con su esposo, con Roberto». El corazón de Mariana se aceleró. «Pase, por favor». Se sentaron en la sala. Ernesto se quitó el sombrero y lo sostuvo entre las manos. Parecía nervioso, asustado incluso. «No debería estar aquí», dijo. «Me dijeron que no hablara con nadie sobre lo que pasó, pero Roberto era mi amigo y lo que le hicieron no estuvo bien». «¿Qué le hicieron?», preguntó Mariana, sintiendo que la sangre se le helaba. Ernesto miró hacia la puerta, como si esperara que alguien irrumpiera en cualquier momento. Roberto descubrió algo que no debía descubrir, en la base militar de San Cristóbal. ¿Qué base? Nunca he oído hablar de ella, porque no existe. Oficialmente, está en medio del desierto, a unos 200 kilómetros al noroeste de aquí. Fue construida en los años 40 y abandonada en los 50. O eso es lo que dicen. No entiendo. Roberto y yo fuimos enviados ahí oficialmente para verificar que la base seguía vacía, que nadie la estaba usando, pero cuando llegamos encontramos cosas, documentos, archivos, cosas que el gobierno no quería que nadie supiera. Mariana se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de cosas? Ernesto tragó saliva. Experimentos, armas, cosas que hicieron ahí en los años 40 y 50. Cosas malas, señora, muy malas. ¿Y Roberto? Roberto sacó fotos, documentos. Quería exponerlo. Decía que la gente tenía derecho a saber, pero lo descubrieron, y 2 semanas después... No terminó la frase. No hacía falta. Mariana sintió que la habitación daba vueltas. «¿Por qué me cuenta esto ahora?», preguntó con voz temblorosa. «Porque me estoy muriendo. Cáncer. Me quedan unos meses, tal vez, y antes de irme necesitaba que alguien supiera la verdad». Ernesto metió la mano en su bolsillo y sacó un papel doblado. «Esto es un mapa, con la ubicación de la base. Roberto escondió todo lo que encontró en algún lugar de esa base. Antes de morir, me dijo dónde. Me hizo prometerle que si algo le pasaba, yo recuperaría esos documentos y se los daría a usted». Le entregó el mapa a Mariana. «Pero no pude hacerlo. Tuve miedo. Mucho miedo. Me amenazaron. Me dijeron que si hablaba me pasaría lo mismo que a Roberto. Así que guardé silencio. Pero ahora que ya no me queda nada que perder». Mariana miró el mapa. Líneas dibujadas a mano. Marcas. Una X grande en el centro. «Usted tiene que decidir qué hacer con esto», dijo Ernesto poniéndose de pie. «Pero si va, tenga mucho cuidado. Esa base, hay algo malo en ese lugar. No sé si son las cosas que hicieron ahí o qué, pero Roberto decía que sentía cosas raras cuando estaba ahí, como si alguien lo observara todo el tiempo». Se puso el sombrero. «Lo siento mucho por no haber venido antes, y lo siento mucho por su esposo. Era un buen hombre». Y se fue. Mariana se quedó sentada en su sala, sosteniendo ese mapa, sintiendo que su vida acababa de cambiar nuevamente. Durante 3 semanas guardó el mapa en un cajón. Trataba de olvidarlo. Trataba de convencerse de que no debía ir,
que era peligroso, que Roberto le había dicho que no buscara respuestas, pero no podía. Cada noche cuando cerraba los ojos veía el rostro de Roberto, escuchaba su voz. Si algo me pasa, todo lo que hice, lo hice porque creí que era lo correcto. ¿Qué había descubierto Roberto que valía la pena morir por ello? ¿Qué estaba escondido en esa base abandonada? Y entonces Mariana tomó una decisión. Iría, encontraría lo que Roberto había escondido y descubriría la verdad. Era mediados de marzo. Mariana le pidió a su mamá que cuidara a Tomás por unos días. Le dijo que tenía que hacer un viaje rápido, asuntos personales. Su mamá no hizo preguntas. Mariana empacó una mochila pequeña, ropa para 3 días, agua, algo de comida, una linterna, el mapa, una foto de Roberto. La mañana del 18 de marzo de 1975, Mariana subió a su viejo Volkswagen Sedán y comenzó el viaje hacia el desierto. No tenía idea de que no volvería a casa en 3 días. No volvería en 3 semanas. Y cuando finalmente regresara, ya no sería la misma persona. El viaje fue largo, agotador. Mariana condujo por carreteras principales durante las primeras horas, pero luego, siguiendo el mapa, tuvo que desviarse por caminos de tierra, caminos que apenas se veían, que probablemente nadie había usado en años. El paisaje se volvía cada vez más desolado, más vacío, solo desierto, arena, rocas, matorrales secos. El sol era implacable, un círculo blanco y cegador en el cielo. Mariana se preguntó varias veces si estaba haciendo lo correcto. Siguió el mapa durante horas. El camino se volvía cada vez peor. Su coche temblaba con cada piedra, cada bache. Tenía miedo de que algo se rompiera, de quedarse varada ahí, en medio de la nada. Pero siguió adelante. Y entonces, justo cuando el sol comenzaba a bajar, lo vio. En el horizonte, emergiendo del desierto como una aparición fantasmal, estaba la base. Mariana detuvo el coche y salió. La base militar de San Cristóbal, o lo que quedaba de ella. Era un complejo grande, varios edificios de concreto descolorido por el sol y el tiempo, paredes agrietadas, ventanas rotas, una cerca de alambre de púas que rodeaba todo el perímetro, oxidada, caída en muchos lugares. El viento soplaba con ese sonido silbante del desierto. Movía la arena en pequeños remolinos. Mariana sintió un escalofrío a pesar del calor. Había algo en ese lugar, algo que no podía explicar, una sensación, como si el aire mismo fuera más pesado, como si alguien hubiera muerto ahí y su tristeza se hubiera quedado impregnada en las paredes. «No seas tonta», se dijo a sí misma. «Es solo un edificio viejo». Tomó su mochila del coche y caminó hacia la entrada principal. La puerta de metal estaba entreabierta. Chirrió cuando la empujó. El sonido resonó en el silencio del desierto como un grito. Adentro estaba oscuro, polvoriento. Olía a humedad y a algo más, algo rancio, algo muerto. Mariana encendió su linterna y entró. El edificio principal era enorme, un pasillo largo con puertas a ambos lados. El piso estaba cubierto de escombros, pedazos de techo caído, papeles viejos, muebles oxidados. Según el mapa de Ernesto, Roberto había escondido los documentos en el sótano del edificio principal, en una caja de metal dentro de un archivero. Mariana caminó lentamente por el pasillo. Sus pasos hacían eco. El haz de luz de su linterna rebotaba en las paredes, creando sombras danzantes que parecían moverse por cuenta propia. Encontró las escaleras que bajaban al sótano. Estaban en peores condiciones que el resto del edificio. Algunos escalones estaban rotos, las paredes llenas de grietas. Telarañas enormes en las esquinas. Bajó con cuidado, sosteniendo la linterna con una mano y apoyándose en la pared con la otra. El sótano era un laberinto de pasillos estrechos y habitaciones pequeñas. Hacía más frío ahí abajo.
mucho más frío. Y ese olor a humedad y descomposición era más fuerte. Mariana revisó el mapa. Según las indicaciones, debía girar a la izquierda, luego a la derecha, y buscar la tercera puerta. Así lo hizo. La tercera puerta estaba cerrada, pero la cerradura estaba oxidada. Con un empujón fuerte se abrió. Era una oficina pequeña, o había sido. Ahora solo había un escritorio volcado, sillas rotas, y contra la pared del fondo, varios archiveros de metal. El corazón de Mariana latía con fuerza. Se acercó a los archiveros y comenzó a revisar cajones. La mayoría estaban vacíos. Otros tenían papeles viejos, ilegibles por la humedad y el tiempo. Y entonces, en el tercer archivero, en el cajón de abajo, encontró algo. Una caja de metal, del tamaño de una caja de zapatos, con un candado oxidado. Mariana la sacó. Era pesada. Trató de abrirla, pero el candado resistía. Buscó algo con que romperlo. Encontró una barra de metal entre los escombros y golpeó el candado 1, 2, 3 veces. Se rompió. Abrió la caja. Dentro había documentos, muchos documentos, fotos, negativos, cintas de grabación. Mariana sintió una oleada de emoción. Lo había encontrado. Había encontrado lo que Roberto había escondido. Tomó la caja y se dio la vuelta para salir. Y entonces escuchó algo, un sonido, arriba, como si alguien caminara. Mariana se quedó paralizada. «¿Hola?», llamó con voz temblorosa. Nadie respondió, pero el sonido continuó. Pasos, lentos, deliberados, caminando por el piso de arriba. «¿Hay alguien ahí?», volvió a llamar. Silencio. Y luego los pasos se detuvieron, justo encima de donde ella estaba. Mariana sintió que el aire se le atascaba en los pulmones. Apagó la linterna instintivamente y se quedó ahí, en la oscuridad total del sótano, sosteniendo la caja contra su pecho, escuchando. Nada. Silencio absoluto. Tal vez había sido su imaginación, o algún animal, una rata, el edificio asentándose. Respiró hondo y volvió a encender la linterna. Y casi grita, porque en la pared, justo frente a ella, alguien había escrito algo, con pintura roja, o algo que parecía pintura roja. Letras grandes, toscas, «No deberías estar aquí». Mariana retrocedió. La linterna temblaba en su mano. Eso no estaba ahí antes. Ella lo habría visto, lo habría notado. O sí estaba. Lo había pasado por alto. Su mente gritaba que saliera de ahí, que corriera, que tomara la caja y se fuera. Y eso intentó hacer. Salió de la habitación, corrió por el pasillo del sótano, subió las escaleras tan rápido como pudo, sin importarle los escalones rotos. Llegó al pasillo principal. Y entonces vio algo que le heló la sangre. Su coche. Lo podía ver a través de una de las ventanas rotas. Pero no estaba donde lo había dejado. Estaba más lejos, mucho más lejos, como si alguien lo hubiera movido. Mariana corrió hacia la puerta de entrada, la empujó. No se movió, empujó más fuerte, estaba atascada, o cerrada, o algo. «No, no, no, no», murmuró, empujando con todas sus fuerzas. Finalmente cedió y se abrió. Mariana salió corriendo hacia su coche. Llegó, abrió la puerta, tiró la caja en el asiento del pasajero, metió la llave en el contacto, giró la llave, el motor tosió. «Vamos, vamos, vamos», suplicó. Giró la llave otra vez. El motor tosió nuevamente, pero no arrancó. Una tercera vez. Clic, clic, clic. Nada. La batería estaba muerta, pero eso era imposible. El coche había estado funcionando perfectamente hacía apenas 1 hora. Mariana golpeó el volante con frustración. Miró hacia el edificio. Las ventanas oscuras parecían ojos que la observaban. Respiró hondo. Trató de calmarse. Trató de pensar. Estaba varada. Su coche no funcionaba. Ya casi era de noche. Estaba en medio del desierto, a kilómetros de cualquier pueblo.
No tenía señal en su radio. Había verificado antes. Ni siquiera había electricidad en la base para usar un teléfono, suponiendo que hubiera uno que funcionara. Tendría que pasar la noche ahí. Por la mañana, cuando hubiera luz, podría revisar qué le pasaba al coche. O empezar a caminar. El pueblo más cercano estaba... ¿A cuánto? ¿50 kilómetros? ¿80? Con suficiente agua podría hacerlo en 2 días. Miró el cielo. El sol ya estaba bajando. Tenía tal vez 1 hora de luz natural. Necesitaba encontrar un lugar seguro dentro de la base. Un lugar donde pudiera cerrar la puerta. Donde pudiera sentirse, aunque fuera un poco, protegida. Tomó la caja, su mochila con agua y comida, y volvió a entrar al edificio. Esta vez, exploró con más cuidado. Encontró lo que parecía haber sido una sala de descanso para oficiales. Tenía una puerta que cerraba, una ventana pequeña, intacta, un catre viejo de metal en una esquina. No era cómodo, pero serviría. Mariana entró, cerró la puerta, movió el escritorio que había ahí para bloquearlo. Se sentó en el catre y finalmente revisó el contenido de la caja con más detenimiento. Había documentos clasificados, con sellos que decían secreto y alto secreto, reportes sobre experimentos, fotos de instalaciones, de equipo, de personas con uniformes militares y batas de laboratorio, y había algo más, fotos de personas, civiles, hombres, mujeres, niños, con números escritos en sus pechos, como prisioneros. Los reportes hablaban de sujetos de prueba, de exposición controlada, de resultados variables, de efectos secundarios aceptables. Mariana sintió náuseas. ¿Qué habían hecho en este lugar? Había menciones a un proyecto Fénix, a experimentos con sustancias químicas, a intentos de crear soldados mejorados, a pruebas de armas no convencionales, y había muertes, muchas muertes. Los reportes las describían fríamente. Sujeto 47 falleció a las 72 horas. Sujeto 51 falleció a las 48 horas. Sujeto 52 experimentó deterioro mental severo antes de fallecer. Mariana dejó de leer. Tenía lágrimas en los ojos. Esto era lo que Roberto había descubierto. Esto era por lo que lo habían matado. Y ahora ella lo sabía también. La noche cayó completamente. Mariana se acostó en el catre, usando su chamarra como almohada, tratando de dormir, pero no podía. El silencio de la base era aterrador. No era como el silencio normal. Era un silencio espeso, opresivo, como si algo estuviera conteniendo la respiración, y entonces comenzaron los sonidos. Primero fue un chirrido, como una puerta abriéndose lentamente. Venía de algún lugar lejano en el edificio. Luego, pasos. Otra vez esos pasos lentos, caminando por el pasillo fuera de su habitación. Mariana se sentó en el catre, conteniendo la respiración. Los pasos pasaron frente a su puerta. Se detuvieron. Mariana podía ver la sombra de algo bajo el marco de la puerta, como si alguien estuviera parado ahí, del otro lado, esperando. Pasaron 10 segundos, 20, 30. La sombra se movió, los pasos continuaron, se alejaron. Mariana no durmió esa noche. Cuando finalmente amaneció, salió de la habitación con cuidado. Exploró la base buscando algo que pudiera usar, una radio, un teléfono, cualquier cosa. No encontró nada útil. Volvió a su coche. Lo revisó. No entendía mucho de mecánica, pero parecía que la batería simplemente se había descargado. Probablemente por vieja. Necesitaba conseguir una nueva, o conseguir ayuda. Miró el desierto que la rodeaba, kilómetros y kilómetros de nada. Caminar no era una opción, no con el calor que hacía. Se deshidrataría antes de llegar a cualquier lugar. Su única opción era esperar. Tal vez alguien pasaría por ahí. Un patrullaje militar. Un camionero perdido, alguien. Pero pasó el primer día y nadie vino. Pasó el segundo día, nadie. El tercero.
Nadie. El cuarto, el quinto, nadie. Mariana racionaba su comida y agua cuidadosamente. Había traído suficiente para 3 días, tal vez 4 si era cuidadosa. Pero los días pasaban, y nadie venía. Exploró la base en busca de agua. Encontró una cisterna vieja, pero el agua estaba estancada, llena de larvas y mugre. Intentó hervirla usando una fogata pequeña que hizo, pero seguía teniendo un sabor horrible y le daba miedo enfermarse. Exploró cada edificio. Había 5 en total. El edificio principal, que era el más grande, 2 barracones, lo que parecía haber sido un comedor, y un edificio más pequeño, separado de los demás, que tenía una puerta de metal pesado y cerrado con candado. Mariana intentó abrirla, pero fue imposible. En el edificio principal encontró más oficinas, más archivos, más evidencia de lo que había sucedido ahí. Y encontró algo más. En una de las habitaciones del sótano, escondida detrás de una puerta que casi no se veía, había una celda, barras de metal, un catre de concreto, un agujero en el suelo para usar como baño, y en las paredes, marcas, cientos de marcas, pequeñas líneas talladas en el concreto, como si alguien hubiera estado contando los días. Mariana contó las marcas. Había más de 200. Alguien había estado encerrado ahí durante más de 200 días, y en una esquina, escrito con algo oscuro, tal vez sangre seca, había un mensaje: «Ayúdenme, por favor, no me dejen aquí, ya no sé quién soy». Mariana salió de ahí llorando. Por la noche, los sonidos continuaban. Pasos, puertas abriéndose y cerrándose. A veces, voces, murmullos que no podía entender. Se repetía a sí misma que era el viento, que era su imaginación, que era el estrés. Pero cada noche era peor. Una noche escuchó que alguien lloraba. El llanto de un niño venía de algún lugar en el edificio. Mariana tapó sus oídos con las manos, apretó los ojos, trató de no escuchar, pero el llanto continuaba, y continuaba, y continuaba, hasta que finalmente abruptamente se detuvo, y entonces escuchó la voz de un hombre, una voz que le heló la sangre, porque era la voz de Roberto. Mariana era su voz, inconfundible, la voz de su esposo muerto. «Mariana, ¿por qué viniste?» Mariana se acurrucó en el catre, temblando. «No eres real», susurró. «No eres real, no eres real. Mariana, no deberías estar aquí». La voz venía del pasillo, justo fuera de su puerta. «Vete, déjame en paz. Mariana, ayúdame». Y entonces la puerta comenzó a temblar, como si alguien la estuviera empujando. El escritorio que Mariana había usado para bloquearla comenzó a moverse, despacio, centímetro a centímetro. «¡Vete!», gritó Mariana. «¡No eres real!». El temblor se detuvo. Silencio. Mariana pasó el resto de la noche con los ojos abiertos, mirando la puerta, esperando que se abriera. Pero no lo hizo. Los días se convirtieron en semanas. Mariana perdió la cuenta exacta. Intentaba hacer marcas en la pared como las que había visto en la celda, pero a veces olvidaba hacerlas. A veces hacía 2 en un día sin darse cuenta. El tiempo se volvió extraño. Los días se sentían eternos, pero también pasaban volando. Las noches eran interminables. Su comida se terminó después de la primera semana. Encontró algunas latas viejas en el comedor. Algunas todavía estaban selladas. Frijoles, sardinas, durazno en almíbar. Comía una lata cada 2 días. El agua era el problema más grande. La de su botella se terminó rápido. Tuvo que empezar a beber del agua estancada de la cisterna, sin importar lo enferma que la hacía sentir. Tuvo diarrea durante días, fiebre, escalofríos. Se sentía débil, muy débil. Y mientras su cuerpo se debilitaba, las cosas que veía se volvían más frecuentes, más reales. A veces veía personas caminando por los pasillos,
soldados con uniformes viejos, doctores con batas blancas, pero cuando parpadeaba desaparecían. A veces veía a los prisioneros, las personas de las fotos, con sus números en el pecho, mirándola, acusándola. «¿Por qué no nos ayudaste?», parecían decir. Una noche vio a un niño. Tenía tal vez 10 años. Estaba parado al final del pasillo, mirándola. «¿Estás perdida?», preguntó el niño. Mariana no respondió. No podía hablar. «Yo también estoy perdido», dijo el niño. «Hace mucho tiempo. No puedo encontrar a mi mamá». Se dio la vuelta y empezó a caminar. Mariana lo siguió. No sabía por qué. Solo lo siguió. El niño la llevó a través de pasillos que Mariana no recordaba haber explorado antes. Bajaron escaleras, más y más profundo, y llegaron a una puerta de metal con un símbolo pintado. Un símbolo que Mariana había visto en algunos de los documentos, el símbolo del Proyecto Fénix. «Está ahí adentro», dijo el niño señalando la puerta. «¿Qué está ahí adentro?», preguntó Mariana. «Lo que estás buscando». Y el niño desapareció. Mariana se quedó frente a la puerta. Su mano temblaba mientras alcanzaba la manija. La giró. La puerta se abrió. Adentro había un laboratorio. Mesas de acero inoxidable. Equipo médico viejo. Frascos con líquidos de colores extraños. Y en las paredes, más fotos, más documentos. Y en el centro de la habitación, una mesa, con correas para sujetar a alguien. Y en las correas había manchas oscuras, sangre seca. Mariana sintió que vomitaría. Y entonces vio algo más. En la pared del fondo había una ventana de vidrio grueso que daba a otra habitación. Mariana se acercó y miró. La habitación del otro lado era una celda, pero no como la que había visto antes. Esta era diferente. Las paredes estaban acolchadas, y en el centro, sentada en el suelo, había una figura, una mujer, con el pelo largo y enmarañado, ropa hecha jirones, la piel pálida, casi gris. La mujer levantó la cabeza, y Mariana gritó, porque la mujer tenía su rostro. Era ella, era Mariana. La mujer del otro lado del vidrio era Mariana. Se puso de pie y caminó hacia el vidrio. Puso sus manos contra él. Su boca se movía diciendo algo que Mariana no podía escuchar. «¿Qué eres?», susurró Mariana. «¿Qué eres?». La mujer del otro lado sonrió. Y entonces Mariana parpadeó. Y estaba de vuelta en su habitación, en el catre, como si nunca hubiera salido. Había sido un sueño, una alucinación. Ya no podía distinguir, ya no sabía qué era real y qué no. Los días continuaron pasando. Mariana se volvía más débil, más delgada. Su ropa le quedaba enorme. Podía contar cada costilla. Pasaba la mayor parte del tiempo acostada. No tenía energía para moverse. A veces hablaba con las personas que veía, los fantasmas, las alucinaciones. Ya no le importaba si eran reales o no. Hablaba con Roberto, con el niño perdido, con los prisioneros. Le parecían más reales que ella misma. Una noche, Roberto se sentó a su lado en el catre. Se veía exactamente como lo recordaba. Su sonrisa, sus ojos amables. «Lo siento», dijo. «Siento que hayas venido aquí». «Yo también», susurró Mariana. «Deberías haber seguido adelante. Deberías haber olvidado». «No podía. Te amaba. Y yo te amé. Pero algunos secretos deben permanecer enterrados». «¿Qué me está pasando, Roberto? Me estoy muriendo». Él no respondió. Solo la tomó de la mano. Su mano se sentía real, cálida. «¿Hay algo después de esto?», preguntó Mariana. «¿Después de la muerte?». «No lo sé», dijo Roberto, «pero si lo hay te estaré esperando». Y desapareció. Mariana calculaba que había pasado un mes. Tal vez más, tal vez menos. Ya casi no le quedaba comida, casi no le quedaba agua. Sabía que pronto moriría, y una parte de ella había hecho las paces con eso. Pensaba en Tomás, en su mamá,
Les había fallado. Nunca volverían a verla. Tal vez, eventualmente, alguien encontraría su cuerpo. Tal vez no. Tal vez se convertiría en otro fantasma en este lugar maldito. Era el día 43 cuando escuchó el helicóptero. Al principio pensó que era otra alucinación, otro truco de su mente. Pero el sonido continuaba. Se hacía más fuerte. Mariana se arrastró fuera de su habitación. Salió del edificio. El sol la cegó. Y ahí, en el cielo, vio un helicóptero acercándose. Comenzó a agitar los brazos, a gritar, pero su voz era apenas un graznido. No había bebido agua en 2 días. El helicóptero pasó de largo. «¡No!», sollozó Mariana. «¡No, no, no! ¡Por favor!». Pero entonces el helicóptero dio la vuelta. Volvió. Comenzó a descender. Aterrizó a unos 50 metros de donde estaba Mariana. 2 hombres salieron. Llevaban uniformes militares. Corrieron hacia ella. «Señora, ¿está bien? ¿Qué hace aquí?». Mariana trató de hablar, pero se desvaneció. Cuando despertó, estaba en un hospital, en una cama limpia, con una vía intravenosa en el brazo. Su mamá estaba ahí, llorando, tomando su mano. «Gracias a Dios», repetía una y otra vez. «Gracias a Dios». Mariana pasó 2 semanas en el hospital. Estaba severamente deshidratada, desnutrida. Había perdido más de 15 kilos. Tenía infecciones, úlceras en la boca. Su cuerpo estaba destrozado, pero estaba viva. Los oficiales militares vinieron a hacerle preguntas. ¿Qué estaba haciendo en esa base? ¿Cómo llegó ahí? ¿Qué había encontrado? Mariana no les dijo nada sobre la caja, sobre los documentos, sobre lo que Roberto había descubierto. Les dijo que se había perdido, que su coche se descompuso, que pasó ahí atrapada casi 2 meses esperando ayuda. Los oficiales no le creyeron. Ella lo sabía, pero no tenían pruebas de otra cosa. La dejaron ir con una advertencia. Nunca volviera a esa base y no hablara de ella con nadie. Mariana asintió. Cuando finalmente volvió a casa, abrazó a Tomás durante horas. Lloró en los brazos de su mamá. Trató de retomar su vida, pero no podía. Por las noches veía la base, veía los pasillos, escuchaba los pasos, la voz de Roberto, y veía a esa mujer, la mujer con su rostro, del otro lado del vidrio. No le contó a nadie sobre lo que había visto, sobre las alucinaciones, porque ¿cómo podía? ¿Quién le creería? Pasaron 3 meses. Mariana intentaba volver a la normalidad, volver a enseñar, cuidar a su hijo, sonreír, pero todo se sentía falso, como si estuviera representando un papel, como si la verdadera Mariana se hubiera quedado en esa base, y esta era solo una copia. Y entonces, una noche recibió una visita. Era Ernesto Vargas, el hombre que le había dado el mapa. Se veía más viejo, más delgado. El cáncer lo estaba consumiendo. ¿Lo encontró?, preguntó. ¿Encontró lo que Roberto escondió? Mariana asintió lentamente. Lo encontré. Y se lo llevó el ejército. Cuando me rescataron, registraron mi coche, encontraron la caja, se la llevaron y me dijeron que olvidara todo lo que había visto. Ernesto cerró los ojos. Parecía derrotado. Entonces todo fue en vano. No, dijo Mariana. Yo lo vi. Yo sé lo que hicieron. Y algún día encontraré la manera de que el mundo lo sepa también. Pero era mentira. Porque la verdad es que Mariana había escondido la caja antes de que llegaran los rescatistas. Cuando escuchó el helicóptero acercándose, tuvo apenas unos segundos para tomar una decisión. Tomó la caja y corrió de vuelta al edificio. La escondió en un lugar donde nadie la encontraría, y luego salió e hizo como si nada. Los militares revisaron su coche, revisaron su mochila. No encontraron nada. Y la caja seguía ahí, en la base, esperando. Pero Mariana sabía que nunca volvería por ella.
porque lo que experimentó en ese lugar la había roto de maneras que ni siquiera entendía completamente. Y aquí viene la parte más extraña de la historia, la parte que Mariana le contó solo a un psiquiatra, años después, cuando finalmente buscó ayuda porque no podía seguir viviendo con lo que sabía. El psiquiatra documentó todo. Y aunque muchos creen que Mariana había perdido la cordura debido al trauma y la deshidratación, lo que ella reveló hace que uno se pregunte, ¿qué pasó realmente en esa base? Porque verán, cuando los militares fueron a investigar después del rescate de Mariana, encontraron algo que no tenía sentido. En la habitación donde Mariana dijo que había estado durmiendo, encontraron marcas en las paredes, marcas que contaban días, 58 marcas. Pero aquí está lo extraño, esas marcas estaban viejas, muy viejas, no eran nuevas. El polvo y la suciedad en las grietas indicaban que tenían años, décadas incluso, como si alguien más hubiera estado varado ahí antes, contando los días exactamente de la misma manera. 58 días. El mismo número. ¿Coincidencia? Y había algo más. Cuando revisaron el coche de Mariana, encontraron que no era la batería lo que había fallado. Alguien había cortado los cables, deliberadamente, limpiamente, como si alguien hubiera querido asegurarse de que Mariana no pudiera irse. Pero cuando llegaron los militares, los cables estaban perfectamente bien, reconectados, como si alguien los hubiera arreglado justo antes del rescate. ¿Quién? Mariana estaba sola, ¿o no? El psiquiatra le hizo una pregunta a Mariana. ¿Recuerda el momento exacto en que escuchó el helicóptero? Sí, dijo Mariana. Fue por la mañana, día 43. ¿Estás segura de que fue el día 43? Bueno, no puedo estar completamente segura. Perdí la cuenta algunas veces, pero creo que sí. El psiquiatra le mostró un calendario. Mariana, usted ingresó al hospital el 15 de mayo de 1975. Si contamos 58 días hacia atrás desde esa fecha, eso significa que usted llegó a la base el 18 de marzo. Sí. Así es. Pero el helicóptero que la rescató no estaba haciendo un patrullaje de rutina. Fue enviado específicamente a buscarla. ¿Cómo es eso posible? Nadie sabía que estaba ahí. El psiquiatra hizo una pausa. Alguien llamó para reportar que había una persona varada en la base de San Cristóbal. Una llamada anónima, desde un teléfono público en un pueblo a 80 kilómetros de la base. No entiendo. La llamada se hizo el día 14 de mayo, el día antes de que la encontraran. Quien llamó dijo específicamente, hay una mujer varada en la vieja base de San Cristóbal. Dense prisa, ha estado ahí casi 2 meses, no le queda mucho tiempo. Mariana sintió que el aire se le iba de los pulmones. ¿Quién hizo esa llamada? No lo sabemos. Era la voz de un hombre. Eso es todo lo que pudieron determinar. Pero yo estaba sola, no había nadie más. El psiquiatra la miró con una expresión que Mariana no pudo descifrar. Mariana, necesito preguntarle algo, y necesito que sea completamente honesta. ¿Qué? Durante el tiempo que estuvo en la base, ¿vio alguna vez a un hombre real? No un fantasma, no una alucinación, un hombre de carne y hueso. Mariana abrió la boca para decir que no. Pero entonces recordó algo que había olvidado, o que había enterrado en lo profundo de su memoria. El día 35 o el 36, ya no estaba segura. Había despertado en su habitación y había encontrado algo junto a su catre, una lata de comida, cerrada, con una nota. La nota decía, resiste un poco más, la ayuda viene. Mariana había pensado que era una alucinación, que su mente le estaba jugando trucos. Había comido la comida y había tirado la nota. Pero ahora había alguien más, susurró. Alguien que me estaba vigilando, alguien que me dejó comida,
Alguien que hizo la llamada. ¿Quién? No lo sé, nunca lo vi, pero estaba ahí. El psiquiatra escribió algo en su libreta. ¿Y cómo se siente al respecto? Mariana pensó en eso por un largo momento. Aterrada, dijo finalmente, porque eso significa que durante casi 2 meses alguien me estuvo observando, viendo cómo me desmoronaba, viendo cómo sufría, y no hizo nada hasta casi el final. ¿Por qué cree que esperó tanto? No lo sé. Pero esa noche, en su casa, Mariana revisó los documentos que había memorizado de la caja y encontró algo que le heló la sangre. Uno de los reportes del Proyecto Fénix mencionaba un experimento específico. El experimento involucraba aislar a sujetos durante periodos prolongados, monitoreados en secreto, para estudiar los efectos del aislamiento extremo en la psique humana. Los resultados habían sido consistentes. Después de aproximadamente 50 días, los sujetos comenzaban a experimentar alucinaciones severas, despersonalización, pérdida del sentido de identidad, y el reporte incluía una nota al margen, escrita a mano. Los sujetos más interesantes son aquellos que desarrollan una segunda personalidad como mecanismo de supervivencia. Esta personalidad alternativa a menudo actúa como guardián o protector, ayudando al sujeto principal a sobrevivir el trauma. Mariana dejó caer el papel. ¿Era eso lo que había pasado? ¿Había desarrollado una segunda personalidad? ¿Era esa la mujer que había visto del otro lado del vidrio? ¿O había sido real? ¿Había alguien realmente en esa base con ella? Y si era así, ¿por qué? Era alguien del ejército que la estaba monitoreando, que había saboteado su coche deliberadamente para mantenerla ahí, para ver qué pasaba. ¿O era algo más? Mariana nunca obtuvo respuestas. Pero hay algo más que debes saber. 3 años después, en 1978, Ernesto Vargas murió de cáncer. Antes de morir, le confesó algo a su hija. Le dijo que había mentido. Le dijo que Roberto Delgado no había muerto en un accidente. Roberto había sido ejecutado por orden de oficiales de alto rango que no querían que la información sobre el Proyecto Fénix saliera a la luz. Y Ernesto había estado ahí. Había visto cómo lo hacían, pero tenía tanto miedo que no dijo nada, no hizo nada, y durante años ese secreto lo consumió. Cuando finalmente le dio el mapa a Mariana, pensó que estaba haciendo lo correcto, pensó que estaba honrando la memoria de Roberto, pero lo que no sabía, lo que no podía saber, es que el ejército ya sabía que Mariana iría a la base, porque habían estado vigilando a Ernesto, esperando a que hiciera exactamente eso. Y cuando Mariana fue, no fue un accidente que su coche fallara, no fue mala suerte, fue planeado, porque verás, el Proyecto Fénix nunca terminó realmente. Solo se volvió más secreto, y necesitaban nuevos sujetos. Mariana había sido el sujeto perfecto, una civil sin conexiones importantes, viuda, con una razón legítima para estar ahí. Si algo salía mal, su muerte podría atribuirse fácilmente a un accidente. La habían monitoreado durante esos 58 días. Habían documentado todo, sus reacciones, sus alucinaciones, su deterioro mental. Y justo cuando estaba al borde de la muerte, cuando ya habían obtenido todos los datos que necesitaban, hicieron la llamada anónima, la rescataron, porque un sujeto que sobrevive es más valioso que uno que muere. Mariana nunca supo esto con certeza, pero años después, cuando finalmente confrontó a uno de los oficiales que la había interrogado en el hospital, vio algo en sus ojos, culpa, y supo que sus sospechas eran ciertas. Había sido un experimento. Todo había sido un experimento. Y ella había sido la rata de laboratorio.
Mariana vivió el resto de su vida con ese conocimiento. Nunca habló públicamente sobre ello. Nadie le habría creído de todos modos. Crió a Tomás. Lo vio graduarse, casarse, darle nietos. Siguió enseñando hasta que se retiró a los 60 años. Desde afuera parecía que había tenido una vida normal, tranquila, pero por dentro una parte de ella nunca salió de esa base. Cada noche, cuando cerraba los ojos, estaba de vuelta ahí, en esos pasillos oscuros, escuchando esos pasos, viendo esos fantasmas. Y cada noche veía a esa mujer del otro lado del vidrio, la mujer con su rostro, y se preguntaba, ¿cuál de ellas era real? ¿Era ella la verdadera Mariana? ¿O era esa otra mujer? ¿Había salido realmente de la base? ¿O seguía ahí? Y esta versión de ella, la que caminaba y hablaba y vivía, ¿era solo otra alucinación? Mariana Delgado murió en 2003, a los 60 años. Causas naturales, dijeron. Pero su hijo Tomás siempre se preguntó por qué en sus últimos días, cuando la demencia comenzaba a apoderarse de ella, su madre seguía repitiendo lo mismo una y otra vez. Tengo que volver a la base. Ella todavía está ahí. La otra Mariana todavía está ahí, sola, esperando. Tengo que sacarla, tengo que liberarla. Tomás pensaba que eran solo delirios, producto de una mente que se apagaba. Pero en el funeral, un hombre mayor se acercó a él. Se presentó como un investigador que había estado estudiando las instalaciones militares secretas de México durante décadas. Le dijo a Tomás que había escuchado rumores sobre lo que le había pasado a su madre. Le dijo que la base de San Cristóbal había sido oficialmente demolida en 1982, pero que exploradores urbanos que habían visitado el sitio después de la demolición, reportaban cosas extrañas, voces, apariciones, y algunos juraban haber visto a una mujer caminando por las ruinas. Una mujer delgada, con pelo largo, que desaparecía cuando intentabas acercarte, y cuando le mostraron fotos de esa aparición a Tomás, sintió que el mundo se detenía, porque la mujer de las fotos se parecía exactamente a su madre, tal como se veía en 1975. Ahora bien, ¿es esta aparición real? ¿O solo leyendas urbanas? ¿Coincidencias? ¿Pareidolia? Nadie lo sabe. Pero Tomás decidió investigar por su cuenta. Viajó al sitio donde había estado la base en 2005. Efectivamente, estaba demolida. Solo quedaban escombros, concreto roto, metal retorcido, pero había algo. Entre los escombros encontró una placa de metal, oxidada, casi ilegible, pero pudo distinguir algunas palabras. Proyecto Fénix, Sector 7, aislamiento experimental. Y debajo, una lista de números de sujetos, 37 números en total. Y al final de la lista, escrito a mano con tinta descolorida, había uno más. Sujeto 38, M. Delgado, 1975. Tomás tomó fotos. Quiso llevarse la placa, pero pesaba demasiado. Cuando regresó a casa, trató de publicar sus hallazgos en Internet, en foros, en redes sociales, pero todas sus publicaciones eran eliminadas en cuestión de horas. Sus cuentas eran suspendidas, y una noche recibió una llamada, una voz de hombre. Tranquila, educada, pero amenazante. Señor Delgado, entendemos que está buscando respuestas sobre su madre. Lamentamos su pérdida, pero le recomendamos encarecidamente que deje el pasado en el pasado, por su bien y por el bien de su familia. ¿Quién es usted? Alguien que preferiría no tener que hacerle otra llamada. Y colgaron. Tomás tiene ahora 51 años. Dejó de investigar después de esa llamada, pero guarda las fotos, los documentos, todo lo que pudo recopilar, y a veces, en las noches cuando no puede dormir, mira esas fotos de la aparición en las ruinas de la base, y juraría que la mujer lo está mirando directamente a él, como si estuviera pidiéndole ayuda, como si estuviera diciéndole, por favor, sácame de aquí.
Y esa es la historia de Mariana Delgado, la viuda que quedó varada 58 días en una base militar abandonada, que sobrevivió contra todo pronóstico, pero que tal vez, solo tal vez, nunca realmente salió de ahí. Ahora sé que esta historia es perturbadora, sé que plantea preguntas aterradoras sobre hasta dónde pueden llegar los gobiernos, sobre qué experimentos se realizaron y tal vez aún se realizan en secreto, sobre cuántas personas han sido usadas como conejillos de indias sin su consentimiento, pero también plantea preguntas más profundas, sobre la naturaleza de la realidad, sobre la fragilidad de la mente humana, sobre cómo el trauma puede fragmentarnos de maneras que ni siquiera entendemos. Cuando Mariana miraba a esa mujer del otro lado del vidrio, estaba viendo un fantasma, una alucinación, o estaba viendo una parte de sí misma que había tenido que separar para sobrevivir. Y si era esto último, ¿cuál era la real? ¿La Mariana que salió de la base o la que se quedó? Porque tal vez todos hacemos eso en cierta medida, cuando pasamos por traumas, por pérdidas, por experiencias que nos rompen, tal vez dejamos pedazos de nosotros mismos atrás, en los lugares oscuros donde sufrimos, y tal vez esos pedazos se quedan ahí, atrapados, esperando a que volvamos por ellos, o tal vez nunca nos fuimos realmente. Tal vez la versión de nosotros que camina por el mundo es solo un eco, una sombra, y la verdadera versión sigue atrapada en ese momento de dolor, en ese lugar de trauma, incapaz de escapar. Es un pensamiento aterrador, ¿verdad? Pero también es un recordatorio de que debemos ser amables con nosotros mismos y con los demás. Porque nunca sabes qué batallas está librando alguien internamente, qué pedazos de sí mismos han perdido en el camino, qué versiones de ellos siguen atrapadas en lugares oscuros. Mariana Delgado pasó 58 días en el infierno, y aunque su cuerpo sobrevivió, una parte de su alma se quedó ahí, en esos pasillos vacíos, escuchando ecos de voces que ya no existen, viendo sombras de personas que ya no están, y preguntándose cada día hasta su muerte si realmente estaba viva, o si solo era otro fantasma en un lugar lleno de ellos. Si llegas a sentirte solo alguna vez, si llegas a pensar que nadie entiende lo que estás pasando, si sientes que partes de ti se están fragmentando y no sabes cómo reunirlas de nuevo, recuerda esta historia, recuerda que no estás solo en eso, que todos llevamos nuestras propias bases abandonadas dentro de nosotros, nuestros propios lugares oscuros donde partes de nosotros están atrapadas. Y que el primer paso para sanarlas no es negar que existen, sino reconocerlas, visitarlas y traer esas partes perdidas de vuelta a casa, porque al final del día la verdadera valentía no es sobrevivir el trauma, es atreverse a enfrentarlo, a procesarlo, a integrarlo en quien eres ahora, para que esas partes fragmentadas puedan finalmente descansar, para que los fantasmas puedan finalmente irse y para que puedas ser completo nuevamente. Mariana nunca pudo hacer eso completamente, pero tal vez tú sí puedas, tal vez todos podamos. Y ese es el verdadero legado de su historia. No es una advertencia sobre bases militares o experimentos secretos. Es un recordatorio de que la mente humana es increíblemente fuerte, pero también increíblemente frágil, y que debemos cuidarla, protegerla, y cuando se rompa, como inevitablemente lo hará en algún momento para todos nosotros, debemos tener el valor de recoger los pedazos, uno por uno, y reconstruirnos, incluso si toma toda una vida. Si has llegado hasta aquí y disfrutaste esta historia, tengo algo que decirte. Estoy seguro de que te encantará la siguiente aún más. Haz clic en el video que está apareciendo en la pantalla ahora, porque esta otra historia podría ser aún más impactante. Nos vemos allá, o Claude puede cometer errores,
Confira sempre as respostas.